¿O quieres una? No, no, no. Está bien. No te preocupes, está bien. Te dejo un agua porque puede que la necesites. Puede que sí, porque sí. Cuando tú estés listo, me dices que ya, respira, porque vendes modificado. Sí. Tranquilo. Tú dime cuando ya estás. Porque le hago la seña aquí a ingeniero y entonces empezamos. ¿Vale? Me paso que porque te voy a hacer. ¿Está listo, Rubén? Piñeiro. Buenas tardes todos, sean bienvenidos nuevamente al seminario de posgrado en física, con la especialidad en física. Hoy tenemos el placer de tener al doctor Rubén Cordero, que como ustedes ya pueden apreciar en la pantalla, nos presenta un título bastante curioso, sobre todo por eso de energía oscura. Entonces pensamos algo así como de Star Wars y cosas por el estilo, pero como siempre el doctor Cordero amablemente atiende a la invitación y le pido a la gente que nos dé una breve reseña de ello. Él es muy modesto en lo que nos envía y dice que es doctorado en el CIMBESTAB en 1999, tiene un postdoc, una instancia postdoctoral en el Institute of Cosmology, Tufts University en Estados Unidos, con sus temas de investigación, objetos extendidos en relativistas, cosmología de branas, cosmología cuántica, modelos de energía oscura, modelos de la medida doble, interacción de materia y energía oscura con materia bariónica. ¿Qué es eso? Pues eso sería bueno preguntárselo a él, a ver de qué trata todo esto. Rubén. También relacionado con Star Wars, pero... También, ok, eso es lo bueno. Te agradezco muchísimo tu presencia y bueno, somos todo oídos para escuchar tu charla. Te agradezco. Gracias. Pues muchísimas gracias, Daniel, por la invitación y pues vamos a empezar a revisar algunos conceptos muy importantes en cosmología. En particular, aquí les voy a presentar el plan de la plática. Voy a ser relativamente rápido, espero. Creo que hay un problema aquí. No, hacia la cabina. Ya, ok. Entonces, bueno, realmente sí espero cada punto tratarlo rápido. Bueno, de hecho, les voy a presentar nada más las partes más importantes, las ideas fundamentales. Los detalles, pues no hay tiempo de verlos. Espero que la presentación sea lo suficientemente clara, es mi deseo. Y entonces, bueno, en la primera parte voy a dar unos conceptos fundamentales de cosmología, en particular los fundamentos teóricos y observacionales de la cosmología estándar, un modelo análogo a lo que se le conoce como el modelo física de partículas, que es bastante bien probado en muchos experimentos, pero aquí sería el análogo cosmológico. Después le voy a presentar una parte sobre dimensiones extra, las motivaciones por las que la gente podríamos considerar la existencia de dimensiones extra. En particular, voy a presentar las ideas fundamentales sobre la cosmología de mundos brana. La palabra brana viene por el hecho de una abreviación por membrana, entonces simplemente la gente, no queremos hablar mucho, entonces nomás se utiliza brana o brain. Y bueno, en inglés es un juego, ¿no? Con la palabra de cerebro, ¿no? Brain. Y bueno, aquí en la siguiente parte vamos a ver tres modelos. Estos iniciales vienen por los nombres de las personas que los propusieron, en esta idea de que el universo puede ser una hipersuperficie metida en un espacio de dimensión mayor. Y finalmente me voy a enfocar a la parte del modelo que hemos trabajado en los últimos años, que se llama la cosmología de Reye-Teitelbaum. Y principalmente ahí voy a presentar algunas ecuaciones fundamentales que describe este modelo cosmológico. Y lo más importante que les quiero mencionar es que, afortunadamente para nosotros, en un modelo particular de Reye-Teitelbaum, incluyendo términos geométricos en la acción, podemos modelar bastante bien el comportamiento de energía oscura. Actualmente con un amigo que se llama Efraín Rojas estamos trabajando una modificación de estos modelos
debido a los últimos resultados que se han obtenido de la empresa observacional DESI, que ahorita les voy a platicar brevemente. Entonces eso también nos ha motivado a seguir en este camino. Y finalmente las conclusiones de esta plática. Muy bien, entonces comenzamos con la parte de introducción. Las preguntas fundamentales que uno puede hacerse quizá desde que uno es niño y que actualmente pues no hay una respuesta completa a estas preguntas. De hecho, hay ciertos indicios de la parte del punto de vista de la física teórica. En la primera parte pues es algo que quizá uno desde que es niño se hace, ¿cómo surgió el universo, no? Si tuvo un inicio, ¿cómo fue que surgió el universo? Y eso causa bastantes conflictos, tanto a nivel de ideas filosóficas y de preferencias personales, ¿no? Y si tuvo un inicio, ¿cómo se desarrolla la evolución o cómo llegamos a lo que observamos actualmente? ¿Y cuál será su final? De hecho, regresando al punto que les comentaba sobre los últimos resultados de DESI, que les adelanto que sugieren, al menos de manera sutil, que la energía oscura, o sea, la expansión acelerada del universo, es lo que significa en grandes rasgos este concepto de energía oscura, que fue introducido por Michael Kopf o Turner, no recuerdo, Turner parece, ya por 1984, o mejor dicho, por una época posterior, como va a haber sido finales de los 90s. Resulta ser que el modelo más fácil y más aceptado es el modelo de constante cosmológica. De hecho, el modelo cosmológico estándar es el lambda CDM, por las siglas en inglés de constante cosmológica, materia oscura fría, cold dark matter. Resulta ser que hay fuertes indicios, bueno, no fuertes, hay sugerencias de que la constante cosmológica no necesariamente tiene que ser constante, de hecho sugiere que no sea constante. Y entonces esto abre la posibilidad pues que a muchas personas que nos hemos dedicado hace algunos años a esos modelos en los que no consideramos constante cosmológica, pues da una buena motivación para seguir trabajando en estos temas. Entonces, bueno, cosas fundamentales, espero no aburrirlos mucho. Aquí les presento la definición de la cosmología desde el punto de vista de la física. Entonces, bueno, se trata de estudiar el universo a gran escala. Por gran escala queremos decir distancias suficientemente grandes que es complicado imaginarse esas distancias. De hecho, hablamos del orden de una escala que se utiliza bastante en astrofísica, es el parsec o el megaparsec, que viene siendo del orden de 100 a 200 megaparsecs, una cantidad que va como 3 por 10 a la 22 metros. Entonces, en cosmología hablamos de cantidades tanto muy grandes como cantidades muy pequeñas, por ejemplo, longitud de Planck, que puede tener una distancia de 10 a la menos 35 centímetros, tiempos, energías también bajas, densidades, por ejemplo, la densidad crítica es muy baja, o la densidad asociada con lo que suponemos que pueda originarse en el universo, una densidad de Planck. Y entre las cosas fundamentales que se tienen o que se dedica a la cosmología va a tratar de explicar pues el origen, cómo surgió el universo, cómo evoluciona, por qué es la forma que vemos actualmente y su posible destino. Y este posible destino está fuertemente relacionado con el hecho de que cómo podemos modelar energía oscura. Y todavía una pregunta más abierta, pues qué cosas puede ser la energía oscura, ¿no? Hace algunos, digamos todavía, ese resultado que les platico fue de hace unas semanas, en donde se sugiere de una manera sutil quizá, que la constante cosmológica no es constante. El destino final del universo pudiera ser bastante aburrido, bastante frío, el universo se expandiría exponencialmente, rápidamente todas las galaxias, las estrellas se alejarían todo de todo, y entonces la muerte final del universo sería muy fría y oscura. Pero pudiera ser, como sugieren las observaciones, que la constante cosmológica de hecho disminuiría su valor, o sea que fuera una función del tiempo, y entonces pudiera pasar que en el futuro, pues quizá muy lejano, el universo no es que expanda por siempre, sino pudiera recolapsar, y esto pudiera abrir nuevas posibilidades de cuál sería el destino del universo, ¿no? Y aquí viene una parte muy importante. Entonces, como cualquier campo de la ciencia, pues hace predicciones. Les platico un poco de la experiencia personal. Pues ya tiene muchos años que me doctoré, entonces en aquella época había muy pocas personas que trabajaban en cosmología. Entonces eran modelos prácticamente teóricos, siguen siendo, pero no había una contraparte observacional robusta. Entonces uno se quedaba a nivel de proponer un modelo, y sin embargo pues las observaciones no podían distinguir entre si el modelo tenía razón, podía describir el universo o no. Actualmente quizá no sea una afirmación muy presuntuosa. Estamos llegando a una época dorada en la cosmología, en el sentido de que con todas las observaciones que tenemos a nuestra disposición y en los próximos años, podemos distinguir muchos modelos cosmológicos. Es lo que les voy a platicar brevemente. Y
Entonces, dependiendo de las observaciones, estos modelos pues, pueden ser desechados, revisados o extendidos para satisfacer las observaciones. De hecho, actualmente, mucho del trabajo que se hace en cosmología pues, tiene que ver con la prueba de los modelos que se proponen y ver si realmente tienen algo que ver con la realidad. Entonces, bueno, aquí hay unas imágenes muy bonitas, que yo creo que aquí hay compañeros que están en el área de astrofísica, y es una duda bueno, yo sé que las galaxias, a menos que esté equivocado, me pueden corregir, pues no se ven así a simple vista, entre comillas, en el telescopio. Depende igual de qué tan distantes están de nosotros, qué tipo de telescopio. Pero a lo mejor uno tiene la impresión, quizá ingenua, de que uno toma el telescopio y vea una galaxia de ese tipo, ¿no? Creo que tiene que esperar cierto tiempo, ¿no? Para que lleguen los fotones y se forme la imagen, ¿no? O sea, no es así que... No sé si la galaxia de Andrómeda se pueda ver con cierto telescopio, que es la más cercana de nosotros, ¿no? La espiral. Si se puede ver... Si no se espera mucho tiempo para verlo, no sé si... Muy potente, o sea, no casero sería complicado, ¿verdad? Bueno, que tenga un... Ok, así a simple vista, sin esperar a que se forme la imagen en una placa. Ok, yeah. Pues es una de las cosas que sí me gustaría ver, una imagen de estas. Quizá a lo mejor no a este nivel de detalle, ¿verdad? Pero pues son cosas y formaciones muy bonitas. De hecho, la Vía Láctea, hasta donde he leído, espero que la información sea correcta, tiene entre 100.000 y 200.000 millones de estrellas, que parece que es la última dato que existe. Y el universo visible, o sea, toda la luz que tenemos contacto causal con este universo, pues ahí sí discrepa más. Hay estimaciones entre 100.000 a 200.000 millones de galaxias, y si considera uno algo que le llaman las galaxias ocultas, puede llegar a los 2 billones en español, o sea, 2 por 10 a la 12 galaxias. Entonces, pues es bastante extenso, ¿no? Claro que no se pone uno a contar el número de galaxias, ¿no? Hace un estimado de una densidad local de galaxias, encuentra el volumen del universo observable, lo multiplica y obtiene ese número, ¿no? Pero esos son números complicados de obtener, o sea, la densidad media de galaxias, ¿no? Entonces, es difícil. Aquí una imagen pictórica muy reducida de las galaxias alrededor de nosotros. Aquí MW sería nuestra galaxia, la Vía Láctea, y aquí, por ejemplo, la galaxia de Andrómeda, creo que es esta, la M33, y otro tipo de galaxias esféricas, irregulares, etcétera. Pero si uno va a distancias más grandes, pues uno puede ver ese tipo de distribuciones de galaxias. Y de hecho, si uno se va, por ejemplo, al campo profundo de los telescopios, por ejemplo, del Hubble, y actualmente pues con más poder de observación con el Webb, pues uno puede ver que toda esa distribución de galaxias se sigue extendiendo. Bueno, quiere, a ver si quiere. Se sigue extendiendo y pues parece no tener fin. Y eso nos lleva a proponer la idea de que el universo pudiera describirse a través de lo que yo le llamo el paradigma de la vaca esférica, ¿no? Saben ustedes que cuando los físicos le preguntan, calcula el volumen de la vaca, dice, pues supongamos que es esférica. Entonces, bueno, si nos preguntan a nosotros cómo escribimos el universo, supongamos que el universo es homogéneo, isótropo, ¿no? Porque la descripción es mucho más sencilla que considerar todas las posibles diferencias, aunque existe evidencia y no es nada despreciable de que el universo pudiera ser no homogéneo isótropo a grandes distancias. Hay una región que es descrita por la temperatura de lesión cósmica de fondo que es más fría que las otras regiones. Entonces aquí hay un mapa que creo que no se ve muy bien, de un vecindario a gran escala de conjunto de galaxias, o sea, de supercúmulos de galaxias. Estos objetos, en principio, son objetos, hasta donde yo sé, los objetos gravitacionales ligados más grandes, tienen distancias del orden de 100 a 200 megaparsecs. Aquí por el color, bueno, no se distingue mucho. El rojo son los objetos más alejados, el azul los más cercanos, y no se alcanza a distinguir muy bien el nombre de los supercúmulos de galaxias. De hecho, hay simulaciones numéricas que, bueno, igual por cuestiones de tiempo, pues no las voy a presentar acá, pero que pues es una buena señal, coinciden con lo que se está obteniendo, por ejemplo, de la distribución a gran escala con estos empresas observacionales como DESI. De hecho, te les voy a presentar algunas imágenes. Aquí es un resultado antiguo, yo creo que tiene más de 20 años, que es una empresa observacional que se llama el Sloan Digital Sky Survey, y aquí se muestra una distribución de galaxias, aquí del orden de 100.000 galaxias, en esta distribución que se le conoce como la gran pared de Sloan. Y entonces estos objetos en principio serían los supercúmulos de galaxias, o sea, cúmulos de galaxias, que en principio son los objetos gravitacionalmente ligados más grandes que nosotros conocemos.
Actualmente, pues como les comentaba, la gente sigue observando pues el universo con más capacidad tecnológica, y aquí les presento brevemente las etapas de este empresa observacional del Sloan. Empezó en el 2000 y en principio se espera que acabe en el 2025. Actualmente ha hecho una exploración de un cuarto del cielo y ha podido recopilar información de cerca de 1 millón de galaxias, que si lo comparamos con el estimado de 100.000 a 200.000 millones de galaxias, pues es una cantidad mínima, pero sin embargo, pues es muy importante para poder nosotros tratar de entender y de describir la evolución del universo. Este telescopio está aquí, está en Nuevo México, está todo automatizado, analiza el espectro de la radiación emitida por las estrellas en las galaxias, y pues debido al corrimiento al rojo hay una relación muy famosa encontrada por Hubble, en donde nos permite determinar la distancia a la cual esta luz fue emitida. Entonces ahí podemos hacer este mapeo de esas cantidades, esos objetos, estos cúmulos de galaxias alrededor de nosotros. Y las imágenes son bastante interesantes. De hecho, ese es el esquema. Aquí tenemos distancia nosotros años luz. Entonces aquí entre más nos movemos en este eje, más alejados estamos. Aquí no quiere decir que no haya objetos, sino simplemente que en su época, cuando se hizo este estudio, pues la luz que emitida por estas galaxias era muy tenue con respecto a las que estaban más cerca de nosotros. Aquí nada más se hizo exploración en esta región del cielo, y aquí se empieza a ver una especie como de patrón de esponja. De hecho, hay estudios donde se encuentra, por ejemplo, la estructura fractal, y se calcula el índice fractal del universo. Y curiosamente, y quizá buena señal, también uno puede hacer un estudio teórico utilizando una teoría cosmológica que se llama inflación cósmica, en donde puede calcular también este tipo de índices fractales. Lo que les comentaba hace rato se llama el Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESI. En principio, pues, tiene el objetivo de explorar 35 millones de galaxias, 2.4 millones de cuasares, que son objetos que emiten una gran cantidad de energía, y nos permite verlos a una distancia muy lejos de nosotros. De hecho, la máxima distancia hasta donde estuve investigando, pues es aproximadamente 11.000. Gracias. Sí, muchas gracias. Es 11.000 millones de años luz, o sea, está suficientemente lejos para que nos permita, de hecho ya lo está haciendo, discriminar el comportamiento de la energía oscura. Aquí hay una imagen análoga a la que les presentaba anteriormente. Entonces pueden ver ustedes que aquí se empiezan a formar estas especies como de vacíos, de filamentos. Este tipo de imagen uno la puede encontrar en estas simulaciones numéricas que, bueno, no las voy a presentar acá, pero que se hacen con supercomputadoras. La última que recuerdo creo que se hizo en Japón el año pasado, y utiliza, pues, cada punto sería una galaxia, y utiliza del orden de, creo que de 500.000, a ver si digo una mentira, no, 50 millones de puntos, creo, o 500.000 millones de puntos. Bueno, utiliza muchos puntos, y el asunto está, perdón, no me acuerdo el dato, que se parece bastante a esta imagen. Entonces, una cosa que uno pudiera especular, ya voy a hablar de Star Wars, que a lo mejor, y de hecho hay, no sé si ustedes hayan visto artículos en internet, ¿no?, que dice que nuestro universo es una simulación numérica, ¿no?, y que las cosas que no comprendemos del universo, como la existencia de materia y energía oscura, son fallas del código, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, ya en algunos años tengamos la capacidad de poder, quizá a lo mejor identificar ciertos patrones. El problema está en las condiciones iniciales, desde luego, pero al menos se parece bastante, quizá nomás a simple vista, de lo que uno obtendría con las simulaciones numéricas. Esta imagen, pues aquí no voy a presentar muchos detalles, tiene que ver con algo que se llama oscilaciones acústicas bariónicas, y la curva que está aquí arriba en amarillo representa el modelo de lambda CDM, de constante cosmológica para describir energía oscura. Sin embargo, ese no es el que mejor describe los datos, sino la curva azul. Y la curva azul toma como una condición de que la energía oscura no se describe por una constante cosmológica. Entonces, ajusta mejor los datos. De hecho, el punto crítico es que está aquí abajo. Estos datos que están en las flechas, las líneas verticales en azul, fueron tomados por otra empresa observacional que se llama eVOS, y las en amarillo fueron las tomadas recientemente hace algunas semanas y liberadas por DESI, que se reduce la barra de error, y este punto pues se aleja de esta línea horizontal que correspondería al modelo de lambda CDM.
Entonces, de hecho, se han probado diferentes modelos teóricos en donde hay un objeto que se llama el parámetro de densidad, que es el cociente de la presión entre la densidad de energía, en donde se describen, por ejemplo, por comportamientos lineales y describen mejor este punto. O sea, de hecho, pues se ajustan mejor las observaciones con esta curva azul que involucra que la constante cosmológica no sería constante para describir energía oscura. Entonces, bueno, pues esto yo supongo que en las próximas semanas, como ha pasado en mi caso y quizá en muchos, pues nos dará un impulso para proponer nuevos modelos de energía oscura, de los miles que hay literalmente. Si uno hace una búsqueda, por ejemplo, en los archives, yo calculo, lo hice hace algunos años, pone uno en el buscador Dark Energy, yo creo que salen más de 10,000 artículos fácilmente. Entonces, pues yo creo que ese número va a seguir aumentando con estos resultados, quizá no sé hasta qué número. Pero bueno, entonces ya regresamos al caso de los fundamentos teóricos de la cosmología, al menos la cosmología estándar, que viene siendo relatividad general y el principio cosmológico, el que les decía que el universo es homogéneo, es otro a grandes escalas, a distancias de cerca de 200 megaparsecs. Claro, hay modelos alternativos que no describen, no se utiliza relatividad general, menos quisiéramos tener una teoría covariante, porque sabemos que la naturaleza respuesta a covariancia. Y entonces las ecuaciones propuestas por Einstein se pueden escribir en términos de una ecuación típica, como él diría, en física. De un lado tenemos los campos y de otro lado tenemos las fuentes. Este objeto sería el tensor energía-momento, aunque no es tan así, porque una parte de la métrica, o sea, de los campos, está también metida del lado derecho. Y eso es consecuencia de que tenemos un acoplamiento entre energía y gravedad. Entonces, la energía produce que el espacio-tiempo se curve y a su vez, pues la curvatura del espacio-tiempo, como diría la famosa frase de Wheeler, le dice a la materia cómo moverse. Entonces, son ecuaciones, de hecho, es un conjunto de 10 ecuaciones acopladas, ecuaciones diferenciales de segundo orden para la métrica. Este objeto se le conoce como el tensor de Ricci, el escalar de curvatura, que es la contracción de este objeto con la métrica, etcétera. Pero lo que quiero mencionar aquí es que son ecuaciones muy complicadas, que de hecho hasta hace algunos 15 años se pudieron resolver numéricamente, porque aunque tengamos una gran cantidad de capacidad de cómputo, sin embargo había problemas teóricos en la hora de plantear el problema de valores iniciales, y se pudo resolver aproximadamente, yo creo que ya tiene más, hace 15 años, en un grupo de Max Planck en Alemania, y no sé si hayan tenido oportunidad de ver simulaciones muy bonitas de colisiones, por ejemplo, de hoyos negros, agujeros negros. Eso se pudo hacer por ese ansatz que propuso una persona, precisamente para poder resolver estas ecuaciones numéricamente, y pues de ahí la gente pues ha encontrado muchas cosas, y de hecho, pues como ustedes saben, hace algunos, cuando se obtuvo el premio Nobel por la detección de ondas gravitacionales, fue hace como 5 años, ¿va? Y entonces, de hecho, sí, se hacen simulaciones numéricas, y se hacen, actualmente pues está toda la tecnología de inteligencia artificial, de machine learning, para todo este tipo de cosas, y pues actualmente la detección de ondas gravitacionales ha llegado a una frecuencia pues mucho mayor, ¿no? Creo, espero no mentir, pero ya es de varios eventos por semana, si es que recuerdo bien. Entonces, antes era bastante complicado, de hecho tardó muchísimos años en detectarse una onda gravitacional por LIGO, es un observatorio que está en Estados Unidos y que se piensa extender a otros países para poder localizar la fuente de emisión de ondas gravitacionales. Y perdón. Y bueno, pues eso abre la puerta, aunque no es el tema de esta plática, a una nueva rama, digamos, de la astrofísica, que sería la de ondas gravitacionales, ¿no? Y eso actualmente, ahorita les voy a mostrar algunos resultados, ha puesto bastantes restricciones a modelos teóricos, la existencia y la detección de estas ondas gravitacionales. Entonces, el principio cosmológico, entonces el universo parece ser el mismo en cualquier parte y en cualquier dirección, entonces el universo es una vaca esférica, y entonces, suponiendo estos dos fundamentos, uno puede mostrar, utilizando técnicas de geometría diferencial, que la forma en que medimos distancias y tiempos se puede describir con este objeto que se llama la métrica de Freeman-Robertson-Walker, donde básicamente, a la hora de decir que la vaca es esférica, la dinámica del universo a grandes escalas la podemos describir a través de este objeto que es el parámetro de factor de escala. Eso que está acá, si esto lo hiciéramos 1 y k igual a 0, pues seguramente les recuerda a la métrica en espacio plano en coordenadas esféricas, ¿no? Este objeto K que está aquí nos va a distinguir entre 3 tipos de geometría. Cuando K es positiva, negativa o 0. Ahorita les voy a poner un esquema. El hecho de que necesitemos relatividad general viene por la presencia de este factor de escala que depende del tiempo. Si esto fuera constante, entonces pues no necesitamos relatividad general, tendríamos el espacio de Minkowski y no necesitamos nada más. Entonces, este tipo de geometrías las podemos caracterizar de la siguiente manera. Por ejemplo, para el caso en que tengamos K igual a 1, que es un parámetro asociado con la geometría,
quiere decir que si dibujamos un triángulo sobre la superficie, por ejemplo, de una esfera, que sería descrito por la geometría con K igual a 1, con geometría positiva de una esfera, la suma de los ángulos internos es mayor que 180 grados, cuando K es menos 1, la suma de los ángulos internos de este ángulo es menor de 180 grados, es una región local, porque globalmente no podemos dibujarla en el espacio de 3 dimensiones, de este espacio que se llama hiperbólico. Y para el caso plano, como les digo, si A fuera constante, pues no necesitamos relatividad general, pero aquí A depende del tiempo, entonces sí necesitamos la evolución, porque un concepto bastante curioso quizá, que a lo mejor uno a veces no lo valora demasiado, es que pues lo que hace el factor de escala es decir que el espacio crece, o sea, el espacio está aumentando. Y si uno se pone a pensarlo así como un poquito más detenidamente, es algo muy raro, ¿no? ¿Cómo es posible que el espacio se haga más grande, no? Y eso, pues esa es una de las incógnitas que todavía no sabemos responder, porque precisamente la constante cosmológica, si la asociamos con la energía del vacío, entonces uno esperaría que se pudieran formar pares de partículas y antipartículas en el espacio que está creando, y ese concepto de cómo crear cómo calcular densidad de energía para el espacio, pues no es claro cómo hacerse. De hecho, el cálculo teórico y la observación diferirían si la energía oscura fuera constante cosmológica en 126 órdenes de magnitud, cosa que es la peor discrepancia, que eso no hay que decirlo aquí nomás que queda entre nosotros, discrepancia física, mejor hay que presumir las cosas buenas de física, no teórica, ¿no? Bueno, ya que estoy hablando de eso, la coincidencia teórica y experimental, por ejemplo, del momento magnético del electrón, coincide con las observaciones hasta 10 cifras significativas. Eso sí, presúmanlo donde quieran ir. Pero esto no. Bueno, lo que básicamente significa es que no sabemos calcular la energía asociada con efectos cuánticos del vacío. Y entonces ven ustedes, la ecuación que nos describe sería la ecuación de Friedman. Aquí tenemos la derivada de ese factor de escala. Esto que está aquí es la densidad de energía, G es la constante de gravitación y K es el parámetro que les acabo de comentar. Y entonces, dependiendo de cuánto valga el tipo de densidad de energía que tengamos acá, esto lo podemos descomponer en sumas, por ejemplo, de materia, radiación o constante cosmológica, si lo escribimos como energía oscura. Y entonces, por ejemplo, la curva roja es lo que en principio la gente pensaba, o la mayoría, que sería el destino del universo. El universo podía empezar en un factor muy pequeño, en un valor muy pequeño del factor de escala, porque hay otro problema ahí, tendríamos una singularidad inicial, pero ahí tenemos que tomar en cuenta efectos de mecánica cuántica, cosa que no tenemos una teoría completa de gravedad cuántica. Entonces empezaría por aquí, por ahí igual cercano a 0, y se expandiría por siempre. Entonces ese es el destino que en principio estos valores sugieren con constante cosmológica. Si quitamos esta energía oscura, entonces se llega a los universos o los comportamientos del universo que se tenía anteriormente en 1998, que fue cuando se descubrió que el universo se expandía aceleradamente. Entonces, aunque se está expandiendo, pero se está expandiendo desaceleradamente debido a la atracción gravitacional de la materia que está contenida en el universo. Entonces, lo va frenando, es como cuando lanzamos una piedra hacia arriba, la atracción gravitacional pues hace que llegue a una altura máxima y recolapse, ¿no? Que sería pues precisamente el valor máximo del factor de escala y recolapsaría. Entonces, bueno, del destino final pues todavía no sabemos actualmente si es o quizás sea algo como de ese estilo. Quizá en los próximos años tengamos más idea de cómo es la evolución asociada con la energía oscura. Y bueno, las pruebas observacionales del modelo cosmológico estándar es la expansión del universo, este famoso e importante descubrimiento de Edwin Hubble, donde nos relaciona la velocidad en la que se mueven los objetos con respecto a su distancia. De hecho, él encontró una relación entre el corrimiento al rojo y la distancia, que no se debe interpretar como corrimiento al rojo, sino se debe interpretar debido al efecto Doppler, sino se debe interpretar como debido a la expansión del espacio. O sea, es muy importante hacer esa distinción. No sería efecto Doppler, sino sería debido a la expansión del espacio. Es un efecto puramente relativista. El otro también es relativista, pero es relatividad especial, igual que se puede también extender a relatividad general, pero sería debido a la expansión del espacio. Y si nosotros regresamos atrás la película al tiempo, entonces si actualmente pues, el universo está expandiendo, entonces en el pasado tenía que estar en un tamaño menor, ¿no? Y entonces imagínense toda la cantidad de energía, materia que está actualmente en este volumen de universo, pues tenía que estar en un volumen más pequeño. Entonces tendríamos que tener una temperatura mayor. Hay una idea muy importante en teoría de campo que dice que las simetrías se restauran a altas temperaturas. Por ejemplo, lo que pasa con el agua, ¿no? Si el agua la enfriamos, pues se convierte en hielo y tiene ciertas imperfecciones, ¿no? Los cubitos de hielo tienen unas ciertas como filamentos. Aumentamos la temperatura, se vuelve en líquido, entonces pues, lo vemos más homogéneo, ¿no? Y si lo convertimos en vapor, si no consideramos el efecto de la gravedad, pues se ve más homogéneo todavía.
Entonces, esta idea lo que nos dice es que las interacciones fundamentales se restaurarían y en principio lo que la gente quisiera, mucha gente quisiera, o alguna gente quisiera, es que pudiéramos describir las interacciones fundamentales, que es la gravedad, la interacción electromagnética, la fuerza débil, la fuerza fuerte, en un solo esquema. Y eso se lograría pues a escalas, lo que se pensaba hace algunos años, a escalas de energías de Planck, a tiempos muy pequeñitos, 10 a la menos 43 segundos, del inicio del universo. Toda esta región que está aquí sería actualmente una región que no conocemos mucho acerca de ella. Podemos decirlo así, quizá a lo mejor se molesta a algunas personas, pero a nivel pues prácticamente quizá especulativo, ¿no? Bueno, yo hago cosas aquí, o trato de hacer cosas por acá, entonces, bueno, también especulo, ya este tipo de cosas como que, bueno, no es un buen consejo, ¿verdad? Pero uno se empieza a ser más viejo y como que ya no le importa a veces muchas opiniones de los demás. Pero antes sí me importaba, ¿eh? A uno le gusta quizá jugar y es una de las cosas que quizá no debería de quitársela a uno, ¿no? Como cuando uno es niño, no sé, pues, yo creo que muchos de nosotros estamos aquí porque tenemos una curiosidad bastante grande, ¿no? Y es una de las cosas que sí he notado que las personas quizá que les guste mucho esto es porque son muy curiosas, ¿no? Y pues les gusta, pues yo lo pongo entre comillas, jugar con todas estas ideas. Y bueno, lo que sí sabemos es de aquí para arriba, porque el modelo estándar de partículas que tiene, son escalas de energía del orden de 1 teraelectronvolts o 10 por ahí de ese orden, sabemos bastante bien que funciona en muchos procesos, en muchas cosas, funciona excelente. Sin embargo, bueno, no es completo, de hecho la gente siempre busca extensiones al modelo estándar, entonces todo lo que va de aquí hacia el presente, pues funciona muy bien. Una de las cosas más espectaculares que uno puede encontrarse es la descripción de la radiación que se emitió cuando el universo estaba en equilibrio termodinámico. Era muy caliente, estaba en equilibrio termodinámico, entonces se pudo describir a través de la radiación de cuerpo negro. Y esa la podemos medir, de hecho es una de las herramientas fundamentales en la cosmología actual, ¿no? Entonces, de aquí para adelante, para el tiempo actual, pues se conoce muy bien la formación, por ejemplo, de elementos ligeros, o sea, nucleosíntesis, la distribución de supercúmulos de galaxias, y eso no está todavía, bueno, estamos en eso, están en eso, muy bien determinado, porque no sabemos tampoco qué cosa es, aunque una componente que, otra vez, Star Wars, ¿no? No sabemos qué es la materia oscura. Entonces sabemos que existe por su influencia gravitacional sobre los objetos alrededor de ellas, principalmente curvas de rotación de estrellas en galaxias, por ejemplo, lentes gravitacionales o supercúmulos de galaxias, o quizá un teorema de Vial, etc. Pero esa parte de la formación a gran estructura, pues todavía falta determinar qué cosa es la materia oscura. Ahorita voy a hablar un poquitito de eso. Entonces, esta nucleosíntesis es una de las pruebas también del modelo cosmológico estándar que coincide bastante bien con las observaciones. Entonces resulta ser que un segundo después de la gran explosión, esa temperatura del universo estaba en equilibrio a aproximadamente 10.000 millones de grados, solamente había electrones, protones y neutrones. Antes de eso ni siquiera tendríamos, digamos, podemos tener algo que se le llama la sopa de quarks a energías más altas. Entonces, bueno, ya pasó el tiempo, entonces ya tenemos estos bariones, y entonces conforme el universo se enfrió, entonces ya se pudo formar hidrógeno y litio, porque antes no se podía formar porque de hecho había muchos fotones con una alta energía. Entonces, tan pronto como se formaba, por ejemplo, el átomo de hidrógeno, un protón y un electrón, llegaba un fotón y lo fotodisociaba, porque de hecho habría del orden como de un barión, o sea, un protón o un neutrón. El electrón no es barión, pero bueno, se mete en la caja ahí, aunque realmente, estrictamente no es un barión, es un leptón. Perdón. Y pues habría aproximadamente del orden de 2.000 millones de fotones por barión. Entonces, pues con alta temperatura, altas energías de los fotones, pues se empezaban a formar los elementos ligeros y pues se fotodisociaban, o sea, se deshacían, ¿no? Hasta que el universo llegó a un cierto tamaño y se bajó la temperatura, y entonces ya se pudieron formar los elementos ligeros. Y esos cálculos coinciden bastante bien con las observaciones. Aquí hay un esquema rápido del helio, por ejemplo, más abundante, el deuterio, isótopos de helio y el litio, y coincide muy bien con las observaciones. Eso es una buena señal de que conocemos bastante bien física nuclear. Entonces eso nos dice que en esa parte vamos por buen camino. La otra parte fundamental para el estudio de la cosmología es la radiación cósmica de fondo. De hecho, se calculó teóricamente ya en 1948, ahorita lo voy a poner, pero esta es una consecuencia de tener un universo caliente y en equilibrio térmico, que es una de las evidencias, digamos, más utilizadas y quizá más fuertes para el modelo de la gran explosión. Y esta radiación cósmica de fondo, que serían fotones
que viajaron hasta nosotros desde la época en que el universo estaba en equilibrio termodinámico y que actualmente vemos a una temperatura cercana a 2.725 grados Kelvin, pues es evidencia de este pasado denso y caliente. Entonces, de hecho, allá por 1965, 1948, estas personas, George Gamow, físico muy famoso, Ralph Alpher y Robert Herman, pues calcularon teóricamente la existencia de esta radiación cósmica de fondo y predijeron su temperatura, que era aproximadamente de 10 grados Kelvin. No estaban tan alejados del valor observado, o sea, aún así en aquella época. Pero como sucede con muchos de los artículos, y más en aquella época, pues pasó desapercibido. La gente dijo, están locos, bueno, o no me importa, o no sé. Y pasó ahí, se le olvidó, y si no, ya fue allá por 1965 que Robert Dickey, Jim Peebles no me acuerdo su nombre, Wilkinson, de hecho, así le pusieron en su honor a un satélite que estudió las propiedades de la radiación cósmica de fondo, pues se dedicaron precisamente, o se propusieron la idea de buscarlo en el cielo, o sea, buscar esta radiación remanente. Pero pues bueno, ustedes pasaron, pues ¿cuántos fueron? 17 años, ¿no? Hasta que empezaron ellos a buscarlo. Desafortunadamente, y aquí pues sí la suerte sí juega, quizá entre comillas suerte, bastante. Precisamente estas personas que están aquí, Penzias y Wilson, no lo estaban buscando la radiación cósmica de fondo, estaban tratando de estudiar la emisión de radiación en la Vía Láctea, por las estrellas que están en la Vía Láctea, y utilizaron esta antena que pues era una antena utilizada para radiocomunicaciones, porque ellos trabajaban o estaban en los laboratorios Bell, que estaba sintonizada aproximadamente a 7.5 centímetros la longitud de onda, porque estaba sintonizado los satélites a emitir esa longitud de onda. Pues no pudieron deshacerse de una señal que le llevaba por todos lados. Y pues había unos palomas que amaban mucho su hogar, que vivían en la antena, pues tuvieron que llamar y las eliminaron, desafortunadamente, para las palomas y para ellos. También el ruido siguió persistiendo, seguían detectando una señal. Y el problema con esta señal, para ver más detalles de ella, es que a una longitud de aproximadamente 3 centímetros de la luz, se ve fuertemente absorbida por el agua que está en la atmósfera, debido a que excitan los grados vibracionales de una molécula. Entonces ahí es un problema, ¿no?, para ver las características de radiación cósmica de fondo. Entonces lo que se hace es mandar ya sea globos a gran altitud y baja humedad, por ejemplo, en el polo sur, y de hecho el pico de la radiación cósmica de fondo cosmológico está del orden de 2 milímetros. Entonces, aunque el otro estaba, sintonizado del orden de 7 centímetros, pues aún así se pudo detectar como está descrito por cuerpo negro, entonces está distribuido con energías más bajas o longitudes de onda más largas y energías más altas o longitudes de ondas más cortas, ¿no? Entonces todavía se pudo detectar esa radiación cósmica de fondo. Entonces, allá por 1989 se lanzó un satélite precisamente para evitarse los problemas de la atmósfera. No se lanzó muy lejos, a 90 kilómetros, el satélite COBE, que sería el Cosmic Observatory Microwave Explorer, y se detectó, esto es algo de las cosas quizá que uno cuando la primera vez que lo ve es lo más bonito, ¿no? Esta sería la parte observacional y teórica, están aquí en esta curva. Resulta que las barras de error son tan pequeñas que son más pequeñas que el ancho de la curva teórica. O sea, coinciden increíblemente bien. Eso quiere decir que nosotros entendemos muy bien el proceso de radiación cósmica de fondo. De hecho, hay fluctuaciones en la densidad de energía de los fotones de 10 a la menos 4. O sea, el cambio de densidad de energía entre la energía de los fotones es muy pequeñita. Entonces, de hecho, se acostumbra a hacer mapas de la temperatura o de la energía de los fotones. Hacemos una expansión, por ejemplo, en términos de polinomios o armónicos esféricos, en términos de las variables θ y φ sobre la esfera. Medimos, por ejemplo, la temperatura media integrando sobre el ángulo sólido, dividiendo sobre el valor del ángulo sólido. Resulta ser la temperatura promedio, es la que les comentaba hace rato. Las fluctuaciones de temperatura pues son las desviaciones de la temperatura de la energía de los fotones con respecto a esa temperatura media, es una cantidad dimensional. Resulta ser que son muy pequeñitas y la temperatura varía de los fotones del orden de 30 microkelvins. O sea, perdón, no es perfectamente homogéneo isótropo, pero es muy cercano a ello. De hecho, hay analogías que, bueno, ya no me da tiempo de hacerlas, pero después, en otra ocasión quizá. Y entonces, esta es una imagen en una proyección de la esfera sobre este plano, donde las regiones rojas representan fotones más calientes y las regiones azules menos calientes. Aquí la resolución de COBE pues era muy baja, de hecho, si no mal lo recuerdo, eran del orden de grados, creo, o de décimas, o de decenas de minutos de arco. Entonces no veía muy bien COBE,
la forma de cómo se distribuía las diferentes energías de los fotones. Se lanzó otro satélite ya en el 2001, de hecho no tardó mucho tiempo, que se llama WMAP por Wilkinson, Microwave, creo que Anisotropy Proof, y en honor de la persona del grupo de Princeton. De hecho estuvo muy involucrado, falleció creo que antes de que se lanzara, hasta donde recuerdo, WMAP. Y bueno, se lanzó ya muy lejos, a una distancia de 1.5 millones de kilómetros, a un punto inestable en una dirección, que es el punto L2 de Lagrange. Y la parte fundamental es que se mejoró bastante la resolución. Esa región que está aquí se correspondería a la Vía Láctea. Entonces, pues uno puede quitar, entre comillas, esta señal o este ruido y quedarse con esta distribución. Nuevamente, los códigos de colores son así: los azules son los fotones con menor temperatura, menor energía, y los rojos con mayor temperatura o energía. Esta es una cosa muy importante en cosmología y no podía dejarla de no poner. Espero poder explicar esto, quizá no básico, espero que se entienda. Lo que vemos aquí es la anisotropía en la temperatura. Lo que se hace es que se mide la energía de dos fotones que están separados una cierta distancia angular, se hace un promedio sobre toda la esfera celeste y se ve cuál es la temperatura, de diferencia de temperatura, por ejemplo, entre dos fotones que están separados por 1, 5, 10 grados angulares, ¿no? Se hace un promedio y aquí se grafica en este eje el índice de la expansión multipolar que está relacionado con el ángulo. Por ejemplo, aquí en L igual a 180 corresponde aproximadamente a 1 grado de apertura. Entonces, las mayores fluctuaciones en la temperatura se ven cuando la distancia de separación entre los dos puntos que observamos es 1 grado. Es donde vemos la mayor diferencia de temperatura. Después tenemos aquí estas oscilaciones que se les conocen oscilaciones acústicas bariónicas, que tiene que ver con el movimiento de la materia y de los fotones bajo la influencia de la energía de la materia oscura. Y esta región de aquí tiene que ver con distancias muy largas, distancias angulares muy grandes, 30, 90 grados, ¿no? Y hace algunos años la gente estaba interesada en esta región porque, a diferencia de lo que sucede en las ecuaciones de Einstein, lo que sabemos es la geometría, pero no la topología del universo. Entonces la gente podría decir, bueno, quizá el universo es plano, pero tiene una topología no trivial, como una dona, ¿no? Y quizá el modelo no sé si hayan visto ese capítulo de Los Simpson, ¿no? De Homero Simpson con Stephen Hawking, ¿no? Que le dice, el modelo de tu universo me parece interesante, Homero, de una rosquilla, ¿no? Pudiera ser realidad, pero desafortunadamente para la gente que se interesó en esos modelos, yo incluido, resulta ser que si la topología del universo es no trivial, pues el radio de curvatura o el radio de compactación tendría que ser mayor que la distancia al horizonte. O sea que si pudiera ser, no lo vemos actualmente. Entonces, bueno, pues eso le quitó encanto a ese tipo de propuestas. El último satélite que se ha lanzado para encontrar las propiedades de la radiación cósmica de fondo es el satélite Planck, que se lanzó en 2009, con las mismas características que el anterior. Y aquí se obtiene una distribución todavía más fina, creo que de 100 minutos de arco. Entonces podemos distinguir muchas regiones. De hecho, hay una región aquí abajo que es más fría en promedio estadístico que todas las otras regiones. Aquí está más grande, pero esta presenta las mayores diferencias en la temperatura y en la energía de los fotones. Entonces, esta región es la que desafiaría el principio cosmológico, que les decía que el universo homogéneo isótropo. Aunque bueno, todavía hay discusión si esto está bien o está mal, entonces hay muchas ideas, quizás ahora sí de Star Wars, que dice que eso viene de la colisión de dos multiversos que chocan y se forma esa anisotropía. La gente le gusta especular, bueno, yo me incluyo, y es muy creativa, no me incluyo, se les ocurren muchas cosas ahí interesantes que dije, bueno, yo creo que no tienen mucho que hacer, ¿verdad? O no les da mucho insomnio, no sé, o sea, muchas cosas, ¿no? Y bueno, aquí vemos los satélites y las resoluciones en las diferencias de temperatura. Entonces, ven, acá pues tiene más resolución y esto nos permite estudiar muchas de las propiedades del universo. Por ejemplo, la posición y la anchura de este pico nos dice acerca de la geometría y de la cantidad de materia y energía, tanto bariónica como energía oscura, materia oscura. Entonces, los resultados de Planck, por ejemplo, de la estructura de la radiación cósmica de fondo, nos dice, pues, de qué está hecho el universo. Y bueno, ya para terminar con esta parte, aquí les presento una serie de algunos problemas que tiene la cosmología estándar. El problema del horizonte, o sea, el universo es muy uniforme a gran escala, cosa que uno diría, pues, es lo que uno quiere, ¿no? Pues, describir el universo, pues, como la vaca esférica, ¿no? Pero resulta ser que si, por ejemplo, uno ve la estructura en esta región y en 180 grados, resulta ser que estarían causalmente desconectados. Entonces, ¿cómo es posible que las características en esa región y en esta región sean aproximadamente iguales, ¿no? Entonces, es una pregunta que dices, bueno, uno puede responder, bueno, pues porque si es el universo y se acabó, ¿no? Ya no me preocupo. Pero la gente, pues usualmente sí quiere entender las cosas en otro nivel.
Aunque la otra pregunta, pues quizá a lo mejor sea la más tranquila para uno, ¿no? No se meten más problemas de los que necesita, pero bueno, sí es importante responderla. La existencia de monopolos magnéticos, de hecho, teorías de gran unificación, genéricamente no todas, pero dicen la abundancia de monopolos magnéticos que son muy masivos, entonces dominarían la evolución del universo, cosa que no sucede. Además, también cómo se formó la estructura a gran escala del universo. Estos tres problemas que están acá se pueden describir o tratar de resolver por un modelo que se llama la inflación cósmica, que se propuso ya por 1982 por una persona que se llama Alan Guth. De hecho, bueno, yo espero que ustedes se sigan interesando en investigación y puedan hacer un doctorado, un postdoc, pero desafortunadamente es una historia que pasó y va a seguir pasando, supongo, que la gente hace un postdoc, si no encuentra trabajo en el primero y el segundo postdoc, pues como que no nos van a enseñar de conseguir trabajo académico, ¿no? Ni siquiera quizá ahora hasta un tercer postdoc ya es todavía más complicado. No estoy desanimándolos, ¿eh? Eso no quiere decir que, de hecho, la gente, pues igual, se va diversificando. De hecho, bueno, no es propaganda, pero tuve un estudiante de doctorado que hizo cosas en cosmología y aprendió cosas de programación, hizo Python, hizo otras cosas, y actualmente, pues sí, cuestiones de trabajo, ¿verdad? Trabaja para IBM, entonces, y le va bastante bien, entonces, igual. Quizá no es un consejo malo, ¿no? O sea, hay que saber más que saber menos, ¿no? Tener más herramientas por si uno quiere, ojalá que no sea su caso, ¿verdad? Enfrentar situaciones complicadas, quizá en el sentido de trabajo, pues tener opciones extra, ¿no? Pero bueno, regresando al punto. Entonces, Alan Guth, pues se le ocurrió la grandiosa idea de la inflación cósmica, cuando ya parecía que su carrera iba y entonces prácticamente de un día para otro, pues fue invitado a Harvard, a Princeton, a Cambridge, a todos lados. Entonces se volvió la estrella de la cosmología. Y él propuso que el universo se expandía muy rápidamente al inicio, de tal manera que las regiones, la primera problema, que las regiones que pudieran estar causalmente desconectadas, en el pasado estaban causalmente conectadas, y como se expandió tan rápido, actualmente nos parece que están causalmente desconectados. Los monopolos, como se expandió tan rápido, los monopolos se diluyeron, entonces pues ya no vemos monopolos, al menos tan seguido. De hecho, bueno, ya no voy a hacer más anécdotas porque si no, no va a acabar. La densidad de fluctuación resulta ser algo muy bonito desde mi punto de vista, es que resulta ser que fluctuaciones cuánticas del campo del inflatón darían lugar a los supercúmulos de galaxias, cosa que es impresionante, ¿no? O sea, y si uno pudiera hacer esta simulación numérica, ¿no? Tener por ejemplo, un modelo, teoría cuántica de campos y que dijera, pues de esta fluctuación sale el supercúmulo de Virgo, no sé. Bueno, ya sería algo, ya tener casi una civilización extraterrestre para generar universos, ¿no? O sea, sería importante. Y estas dos cuestiones fundamentales actualmente, porque la mayor parte de materia y energía del universo los metemos en este saco, que pues las palabras, tanto no las vemos en el espectro electromagnético, pero sí en el gravitacional, y aparte la palabra les queda muy bien porque no sabemos qué cosas son. O sea, hay muchísimos modelos. Más en la parte de energía oscura todavía es más misterioso que la parte de materia oscura. Ahorita les voy a mencionar algunos. Este es un pie cósmico antes de Planck y después de Planck, de cómo se distribuye, por ejemplo, la materia, energía oscura y materia ordinaria, materia bariónica, aproximadamente 72 o 67% energía oscura, 22 o 26%, 27% materia oscura y la otra parte 5% alrededor de lo que estamos hechos nosotros. Entonces, bueno, eso es bueno saberlo porque antes ni siquiera sabíamos que no sabíamos, ¿no? Como diría Sócrates, ¿no? Ni siquiera éramos ignorantes de esta parte, al menos la gente luego también, y es válido, ¿no? Propone ideas alternativas, o sea, siempre es muy bueno tener contrastes, y dice que realmente esta parte no existe y nosotros vivimos en una región donde la densidad de materia y energía es muy baja. Y entonces es una ilusión, o sea, realmente estamos dentro de una burbuja donde la densidad de energía es más baja y pareciera ser como que el universo está expandiendo, pero no es cierto. Pudiera ser, pero con las observaciones recientes, por ejemplo, pues vamos a poder, yo pienso, distinguir esos valores. Aquí hay una gráfica donde tenemos en el eje X, es la densidad de materia, este es un parámetro de densidad que es materia, densidad de energía entre densidad de energía crítica, asociado con materia oscura y materia bariónica, y la densidad de materia oscura. De energía oscura, perdón. Y entonces aquí están los datos que se obtienen del estudio de la radiación cósmica de fondo, por ejemplo, utilizando Planck, el CMB. Eso de los supercúmulos de galaxias, por ejemplo, DESI y otros, el Sloan Digital Sky Survey también nos puede dar información. Y otras especies observacionales que no les mencioné aquí son varias. Y esto por el estudio de supernovas. De hecho, el estudio de las supernovas nos dio como resultado que el universo se está expandiendo aceleradamente. Cuando uno combina todo este análisis estadístico, el punto queda por acá.
o esta región queda por aquí, la intersección, ¿no? Que coincide bastante bien con estos números que están acá. Entonces eso lo sabemos por varias fuentes, no es que no más de unas solas observaciones sabemos eso, sino de varios lados. Y bueno, aquí un breve resumen de materia oscura. Pueden ser agujeros negros primordiales, sin embargo está limitado a ciertos valores. Por ejemplo, agujeros negros se formaron no por colapsos de estrellas, sino por fluctuaciones de energía en el universo primigenio, pero con masas suficientemente grandes del orden de 10 a la 13, 10 a la 14, o otra ventana, 10 a la 7, 10 a la 21, o ventanas más grandes de 10 a 10 o 1000 veces masas solares, que son del orden de 2 por 10 a la 30 kilogramos, ¿no? Sin embargo, salió un artículo allá por 2021, donde utilizando los resultados del LIGO y Virgo, que son observatorios de ondas gravitacionales, ellos afirman en este artículo que solamente una parte de estos agujeros negros pueden ser materia oscura, o sea, que no serían toda la parte completa. Otro modelo muy popular actualmente, y lo sigue siendo, y pues la gente sigue buscándolo, de vez en cuando aparecen noticias de que ya encontraron un WIMP en el interior de una mina, por ejemplo, y después pasa el tiempo y no hay más noticias acerca de eso. Entonces es muy complicado detectarlos. Uno de los modelos más populares surge del modelo estándar mínimamente extendido supersimétrico, que se le llama el neutralino. Otros WIMPs son neutrinos, gravitinos y neutralinos sí. Las masas están limitadas a que sean menores de 48 JIPS por los experimentos de LEP o el Tevatron. Entonces aquí también hay restricciones en la parte observacional de ondas gravitacionales. De hecho, por ejemplo, los axiones, que es uno de los modelos más populares de materia oscura, que es una partícula más ligera, es una partícula pseudoescalar, que viene del proyecto de una simetría. Bueno, resulta ser que en este artículo de Physical Review Letters, igual del 2021, ponen fuertes cotas observacionales a este tipo de modelos. O sea, no están descartados, pero sí están muy restringidos. Y otros modelos, por ejemplo, materia oscura con campos escalares ultraligeros. De hecho, aquí en el Simvestat, pues Tonatiuh Matos, que fue estudiante de la escuela, él trabaja desde hace muchos años sobre modelos de campos escalares y pues tiene mucho trabajo en esa dirección. Entonces, bueno, él es muy entusiasta siempre. De hecho, si estuviera aquí me diría que ese es el modelo que describe materia oscura, que no diga mentiras. Bueno, no, pero no decir mentiras, pero a lo mejor no soy tan optimista como él. Hay muchas restricciones aquí, no muchas, algunas restricciones en las que, desde mi punto de vista, desafortunadamente, no podía ser toda la materia oscura del universo. O sea, algo que se llaman el Lyman Alpha Forest, restringe los valores de la masa del campo escalar, que no le daría lo suficiente para que fuera toda la materia oscura. Una parte podía ser modificaciones de la gravedad newtoniana, de la dinámica newtoniana. Fue muy popular actualmente, pues quizá la sencillez. Dimensiones extra, que es precisamente una de las cosas que estamos a platicar acá. Energía oscura, aquí nomás pongo una serie de todo el zoológico que existe de modelos de energía oscura. Constante cosmológica, que pareciera ser que los datos sugieren que no es constante cosmológica. Quintesencia, que es muy parecido al caso anterior, campos escalares, la misma estructura. ¿Qué esencia? Que serían modelos que dependen de estos términos de derivadas es un gradiente en el espacio-tiempo, de un campo escalar. Son funciones generales de este término. Campos escalares tipo que se llaman Horndersky o galileones, que tienen como característica que da ecuaciones de movimiento de segundo orden, que involucran construcciones con derivadas y de lambertianos, modificaciones de relatividad general a través de teorías FDR, o dimensiones extra, universos Brana, que es lo que les voy a platicar en un momento más, que pues afortunadamente nos ha funcionado bastante, aceptablemente, voy a decirlo así, no voy a ser tampoco tan optimista, aceptablemente. Entonces, dentro de los modelos que más interesantes, quizás por cuestiones personales, está el modelo DGP por la sigla de las personas que lo propusieron, Bali, Gavadase, Porrati, donde la ecuación de Friedman que les presentaba hace rato se modifica por este término extra. Sin ese término recuperamos la ecuación de Friedman que sale de la cosmología estándar, relatividad general. Esos son los trabajos que hemos estado realizando en los últimos años. Aquí hay una evidencia en comparación con las observaciones, y en los últimos meses hemos estado encontrando modificaciones a estos modelos que parecen ser prometedores, que ahorita les voy a platicar muy brevemente. Entonces, la historia de estas dimensiones extras surge desde 1914 por Nordstrom, Kaluza-Klein del 19 al 25, y esas dimensiones extras, de hecho, también están motivadas, por ejemplo, en teoría de cuerdas. Esas dimensiones extras permanecen indetectadas en experimentos, entonces pone una cota desde el punto de vista tradicional de teoría de cuerdas y de teoría de Kaluza-Klein al tamaño de estas dimensiones extra. O sea,
Si son, pues la primera pregunta que se hace, lo que hizo Einstein preguntar, bueno, ¿y dónde están? No las vemos, ¿no? La respuesta es, bueno, son tan pequeñas que no las podemos detectar, en principio de este orden. Y la idea detrás de ese número es lo siguiente. Consideremos una ecuación tipo Klein-Gordon con masa 0 en 5 dimensiones. Estas x mu son 4 coordenadas, z es la quinta dimensión. Propongamos una solución de onda plana, tanto para la parte en 4 dimensiones como la parte en 5, donde aquí está compactada o compactificada en un radio, la quinta dimensión. Cuando sustituimos esto, la derivada en z, pues va a bajar un término, como son dos derivadas, baja este término. Y entonces, desde el punto de vista de 4 dimensiones, veríamos una partícula con masa, que va dividido entre r cuadrado, ¿no? Y entonces, las dimensiones, desde el punto de vista tridimensional, veríamos partículas masivas siempre y cuando tengamos energías altas, mayores que 1 en r. Si tenemos energías menores, vamos a ver partículas sin masas. Como no las vemos en los aceleradores, esto nos impone una escala de energía de TePS, que es más o menos del orden de, creo que el CERN creo que anda en 30 TePS, ¿no? En el centro de masa, más o menos por ahí. Entonces esto quizás sea un poquito, bueno, en este esquema, un poquito más bajo, más pequeña. Entonces, pero va de este orden de magnitud, la dimensión. Eso sería en el esquema tradicional de teoría de cuerdas y teorías de Kaluza-Klein. Y aquí viene la propuesta de estos universos Brana. En particular, asumen, aquí viene la idea importante, que la materia ordinaria, es decir, los campos del modelo estándar, está atrapada en una superficie. Son modelados por cuerdas que los extremos están en la superficie. De tal manera que la única cosa que puede escapar es la gravedad, porque pues es curvatura del espacio-tiempo, es la única que puede viajar en las dimensiones extra. Y entonces, con esta idea de mundos Brana, que viene de teoría de cuerdas, por ejemplo, estas dimensiones extras pueden ser grandes o infinitas y tener efectos observacionales experimentalmente. Y bueno, y surge la pregunta, bueno, pues todo eso es pura especulación y bueno, de hecho, podría ser. Pero esto recibió bastante interés hace más de 20 años, debido al hecho de que, como sucede muchas veces en física, ¿no? Si tenemos una idea lo más sencilla posible, que podamos explicar la mayor cantidad de problemas, pues a la gente le emociona mucho y le interesa. Y la idea que trataba de explicar, una de las ideas de estos mundos Brana, es por qué la interacción gravitacional es más débil que las otras interacciones. Seguramente ustedes en sus cursos básicos hicieron la comparación de la fuerza entre dos electrones comparada con su fuerza de atracción gravitacional, ¿no? Y encontraron que difieren en 40 órdenes de magnitud, ¿no? Más o menos por ahí, según recuerdo el número, espero no equivocarme. Y entonces, es una pregunta porque la interacción fuerte, que es responsable de la formación de núcleos, y el electrodébil del decaimiento del neutrón, pues surge la pregunta, bueno, y entonces, son interacciones más débiles que la gravitacional. Entonces uno podría nuevamente tomar dos caminos. Decir la pregunta, bueno, porque si es el universo, o sea, pues la gravedad es más débil, quién sabe por qué. Y la otra es tratar de encontrar una explicación. Y la explicación es que la gravedad es más débil porque esa se expande en las dimensiones extra y uno pudiera calcular el valor que uno quisiera reproducir las observaciones, por ejemplo, en el sistema solar o en la dinámica de las galaxias, etc. Y entonces, esa idea es muy bonita, o sea, muy sencilla y en principio que trata de resolver un problema pues bastante interesante que uno quisiera tener una sola escala de energía para describir todas las interacciones, ¿no? Eso sería muy bonito de hacer. Y entonces, como está inspirado en teoría de cuerdas, pues se basa en estas simetrías bajo reflexiones, mecanismos de teorías de campos, por ejemplo. Son los antecedentes de estos universos membrana o universos Brana, desde 77 del siglo pasado, Teitelbaum y Regge, Rubakov-Shapolnikov, un efecto topológico, y estos son los modelos, ya tienen sus años. Estos números que están acá fue la última vez que hice un escaneo de las citas a estos artículos. Supongo que ya deben andar más de 10.000 citas. O sea, muy populares en su época, ya ha bajado bastante la popularidad, quizá ahora suba un poquito, aunque no creo que mucho, porque ya sí hicieron muchísimas cosas ahí. Y bueno, aquí les explico algunos detalles, y yo creo que, bueno, son 4:10. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Hasta las 5? Ah, bueno, espero terminar. No tanto, ¿verdad? Pero tienes tiempo para preguntas. Sí, entonces como unos 20 minutos, ¿no? Más o menos por ahí. Ok, gracias. Bueno, 15 para que no me emocione, ¿verdad? Ok, entonces aquí nada más los ingredientes fundamentales de estos modelos. Consideramos, por ejemplo, bueno, espero no ser aquí muy técnico. Esta cosa se le conoce como la acción de Einstein-Hilbert. Este es el escalar de curvatura que les enseñaba en las ecuaciones de Einstein. Este es el determinante de la métrica. Aquí integramos en 4 dimensiones. Este sería la masa de Planck, que se relaciona con el inverso de la constante gravitacional universal. Y
Entonces, desde este punto de vista, en lugar de describir, bueno, son cosas más técnicas, las ecuaciones de campo de Einstein se toman como variables del espacio de configuración, o sea, las Qs de mecánica clásica, las Qis. La métrica se consideran las funciones de embebimiento, que son estas. Esta que está aquí, ese objeto, es una métrica inducida sobre la superficie, sobre nuestro universo, y esta métrica sería una métrica que está en el espacio de más altas dimensiones, por ejemplo, un espacio n-dimensional. Las ecuaciones de movimiento, bueno, las podemos obtener haciendo la variación con respecto a las funciones de embebimiento o las coordenadas de la hipersuperficie, como una partícula, y resultan ser las siguientes. Bueno, antes de ponerlo, un poco de geometría, de hecho te voy a mencionar un poquito más de esto adelante. Tenemos vectores normales a la hoja de mundo descrita por la evolución del universo, que sería una superficie de 3 dimensiones espaciales, y cuando evoluciona pues son 4 dimensiones, incluido el tiempo. Estos objetos que están acá son vectores tangentes que se construyen con derivadas de las coordenadas de las funciones de movimiento, y entonces podemos calcular algo que se le conoce como la primera forma fundamental, que es la métrica inducida. El producto interno de estos vectores tangentes, escrito de esta manera, nos da cómo medir distancia sobre la superficie, es decir, sobre nuestro universo. La segunda forma fundamental, pues, calcula cómo cambia un vector tangente cuando nos movemos comparado con un vector normal. O sea, nos dice cómo está encajada la superficie visto desde fuera. Por eso es extrínseco. Todos los objetos construidos con la métrica inducida serían cantidades intrínsecas, por ejemplo, la curvatura, tesoro de Riemann, todas esas cosas. Entonces, podemos separar la geometría en 2 pedazos, la geometría extrínseca y la geometría intrínseca. Además de este objeto que se le conoce como la segunda forma fundamental o curvatura extrínseca, tenemos algo que se le llama el potencial de torcedura, que es como una conexión con respecto a los normales, a los vectores normales. Aquí tenemos esta hoja de mundo, el tiempo incluido, vectores tangentes, vectores normales. Entonces, depende cómo está metida la superficie en el espacio de dimensión mayor, pues vamos a tener una expresión explícita de K. Y como les voy a mostrar rápidamente en un momento más, la forma de calcular K nos va a dar como resultado modificaciones de la ecuación de Friedman. Entonces, no voy a meter mucho en los detalles, pero esta parte sí. Cuando encontramos aquí la variación con respecto a la métrica inducida, encontramos estas ecuaciones de movimiento. Estas ecuaciones A, esta es la curvatura extrínseca, esto es como si fuera una segunda ley de Newton. Esto sería como la aceleración y esto sería como la masa. Resulta ser que si esto es 0, pues se satisface las ecuaciones. Y que esto sea 0 es satisfacer las ecuaciones de Einstein. Entonces, desde este punto de vista, en este modelo de Rey-Taltelbaum, cada solución de las ecuaciones de Einstein son soluciones a la teoría de Rey-Taltelbaum, siempre y cuando podamos describir una función de movimiento que describa este espacio de 4 dimensiones, porque recuerden que tenemos una hipersuperficie. Si podemos hacer esa descripción a través de una función de movimiento, entonces, de hecho, hasta donde recuerdo, se tienen que tener, a ver si recuerdo bien, no, les voy a mentir, son más de 10 dimensiones extra, creo que, bueno, no recuerdo, pero son más de 10 que necesitamos para embeber o meter cualquier superficie dentro de un espacio de dimensión mayor. Entonces, todas las soluciones de las ecuaciones de Einstein son soluciones a este modelo, y hay soluciones adicionales. De hecho, como les comentaba, regresando al punto anterior, estas dimensiones extra pueden ser grandes o infinitas y tener efectos observacionales que la gente se dedicó a buscarlo. Por ejemplo, desviaciones de la ley de atracción gravitacional, escalas de 1 milímetro, por ejemplo. Curiosamente no se habían hecho esos experimentos hasta antes del 2000. La gente daba por hecho que la ley de atracción gravitacional era válida a escalas de 1 milímetro. Curiosamente, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, pues a lo mejor la gente alguien se interesó en hacerlo a escalas más pequeñas, pero no. Y eso viene motivado por estas ideas, porque resulta que consideramos un espacio de n dimensiones. Esta es la métrica en n dimensiones, la raíz del determinante de la métrica, la curvatura en n dimensiones. Podemos descomponer, si pudiéramos descomponer el espacio de n dimensiones en un producto del espacio de 4 por el espacio de n menos 4, entonces esta sería la masa de plano, la constante gravitacional en n dimensiones, inversa. Entonces podemos tener una relación entre la constante gravitacional en n dimensiones y la de 4, o la masa de Planck en 4 y la masa de Planck en n dimensiones. Y si suponemos que la escala fundamental es la escala del modelo estándar de energías, que es de orden de 1 teraelectronvolt o de orden de décimas de teraelectronvolt, entonces teníamos que tener dimensiones extra para d igual a 1, o sea, cuando tenemos una dimensión extra, pues muy grandes cosas que nos observan, 10 a la 16 centímetros, más grande creo que el sistema solar, d igual a 2 del orden de 1 milímetro, que es lo que motivó la gran actividad experimental para ver desviaciones precisamente de la ley de interacción gravitacional universal de Newton, porque resulta ser que escalas menores que esta distancia,
O sea que 1 milímetro, por ejemplo, para 2 dimensiones extra, la gravedad tiene que ser n-dimensional. Entonces aquí aparecería un valor n+1, y si no, pues aparecería la forma aquí sería la forma, a ver cómo está. Sí, esa es la forma estándar, porque aquí esto es una NAR. Esta sería la forma estándar en 4 dimensiones, y esto sería en una dimensión. Entonces, para escalas mayores que esta escala, esa longitud de R mayúscula, tenemos la gravedad que conocemos, a menos que hemos detectado, y estos son una gravedad de dimensiones extra. Va como 1 entre R de la n+1. No se observaron cambios, entonces lo único que hizo la gente fue decir, bueno, pues entonces hay que agregarle otra dimensión extra y esta escala disminuye, y pues ya no lo podemos detectar por experimentos más sencillos. Bueno, ese es un modelo. Otra manera de recuperar es considerar un espacio curvo, que lo que haría es que la gravedad como que la restringe a la superficie y se recuperaría, bueno, ya no voy a entrar en detalles, la gravedad en 4 dimensiones, considera 2 superficies, 2 branas, es el modelo de Randall-Sundrum. También podemos hacer una de las branas tendiéndose a infinito, también podemos estudiar este tipo de modelos, y las modificaciones al potencial gravitacional pues se harían a este orden, o sea, va como 1 entre R cuadrada. Cuando R es grande, pues ese término es muy pequeño, entonces esto impone restricciones sobre los parámetros del modelo. Y finalmente el modelo que voy a platicar en un momento más, ya muy poco tiempo, es el modelo de EGP, por estas personas lo propusieron. Lo que tenemos es una superficie que está metida en un espacio de Minkowski, curiosamente, pero tenemos 2 copias de Minkowski que tienen simetría bajo reflexiones. Entonces, curiosamente, ahí pues de hecho necesitamos tener una interacción gravitacional para tener esa configuración, aunque sean espacios planos. Hay una escala que llaman de transición, en donde nos vamos de la gravedad de 4 dimensiones a la gravedad de 5 dimensiones, porque este objeto estaría en principio metido en un espacio de 5 dimensiones. Las ecuaciones de movimiento que describen, pues hacer la variación, encontrar las ecuaciones de Einstein a través del tensor de energía-momento, encontrar las ecuaciones de Einstein en n dimensiones, y aquí una parte interesante, una solución interesante es que podemos satisfacer las ecuaciones de Einstein y no tener contribución al lado derecho de las ecuaciones en n dimensiones. Eso quiere decir que el efecto de la gravedad en el fondo pues no se ve, y nosotros le llamamos branas sigilosas. Y la ecuación análoga de la segunda ley de Newton es esta sería la curvatura extrínseca, el tensor de energía-momento, la aceleración y la masa, se seguiría satisfaciendo. Cuando consideramos efectos de gravedad, la primera ecuación viene siendo lo que sucede en el electromagnetismo. Cuando tenemos una densidad de carga superficial, va a producir una discontinuidad del campo eléctrico. Entonces esto sería como una discontinuidad de las derivadas, porque acá involucra derivadas de la métrica, debido a la presencia de una densidad superficial de energía, que sería la superficie, la brana. Esto sería el análogo de E2 menos E1.n igual a 4 pi sigma, pero gravitacional. La segunda ley de Newton y la conservación de energía, si esto es 0, no hay energía del fondo a la brana. Entonces son las ecuaciones básicas. Ahí uno puede considerar diferentes configuraciones. La parte interesante de calcular ciertos valores es que la ecuación de Friedman se va a modificar a esta. Vean ustedes, la ecuación de Friedman original, este término no está, este término tampoco está, sino que está metido aquí un término que va como 1 entre la cuarta, o sea, con radiación. Este término sí estaría, que sería constante cosmológica. Y entonces vemos que la modificación de las ecuaciones de Friedman de Munoz-Brana van a ser más relevantes cuando ρ es pequeña ρ es grande comparado con lambda. Eso correspondería al inicio del universo. Entonces esperan modificaciones de la dinámica de Munoz-Brana al universo comparado con la cosmología estándar, proveniente de relatividad general. La ecuación de conservación de energía, que es la ecuación de continuidad, aquí tenemos la densidad de energía, la presión, H es A punto sobre A. Uno también puede hacer otras configuraciones, y entonces aquí viene una lista de diferencias, ¿no? Tenemos un término que se le llama, para no cambiar la nomenclatura, dark radiation, ¿no? Otro espécimen del lado oscuro, ¿no? Dark radiation de Star Wars, ¿no? Y esto viene de dimensiones extra. Esto viene siendo como la energía de la superficie vista desde el fondo. Altas energías se ve modificado la dinámica, entonces modelos inflacionarios que no eran buenos en cosmología estándar pudieran ser buenos ahora. Y bueno, básicamente. Aquí hice un resumen más. El modelo de DGP que es interesante para nosotros es que tiene, dependiendo de los valores de un parámetro epsilon, que sea positivo o negativo, tenemos una solución que corresponde a una solución a factores de escalas grandes que correspondería a constante cosmológica. Esto predice la existencia de un universo acelerado. Entonces, aquí de puramente efectos gravitacionales, tenemos un modelo de energía oscura.
Y aquí viene un resumen, nada más para que no, espero, algo de lo que estamos mencionando puedan recordarlo quizá después. Universos Brana asumen que la materia ordinaria, o sea, campos del modelo estándar, están atrapados en una variedad tridimensional, inmersa en un espacio, en una variedad multidimensional, con la excepción de la gravedad. Las dimensiones extra pueden ser grandes o infinitas, a diferencia de lo que sucedía con Kaluza-Klein y teoría de cuerdas. La motivación, pues, es localizar la materia en la brana, Z2, modelos, los que ahorita les platiqué así muy someramente, y además deben de confortarse con las observaciones, que es la parte más interesante para nosotros. O sea, por ejemplo, los resultados de la radiación cósmica de fondo, de esas cosas que les llamaba las oscilaciones acústicas bariónicas, de la estructura de gran escala del universo, de lo que medidas, por ejemplo, del telescopio Hubble, y los que va a sacar seguramente el WEF. Entonces, hay muchas cosas que hacer. Entonces, bueno, pues yo ya no tengo mucho tiempo, ya nada más les quiero presentar el modelo que nosotros hemos estado trabajando en los últimos años, que es que lo estamos modificando, que ya casi terminamos, espero que pronto acabemos de hacer el análisis. Aquí aparece, para describir la dinámica de esta superficie, un término que va como la curvatura escalar, como relatividad general, un término proporcional a la traza de la curvatura extrínseca y una constante cosmológica. Cuando uno utiliza las ecuaciones de movimiento, hay cantidades conservadas a través del teorema de Nether, energía, momento, uno puede encontrar las modificaciones a las ecuaciones de Friedman, que resultan ser las siguientes, son estas. Entonces, ven ustedes, es bastante más complicado que el caso de cosmología estándar. De hecho, esta es una ecuación cúbica algebraica para despejar H entre H0, ¿no? Hay una condición de normalización que es esta ecuación evaluada en el tiempo actual, es mucho más complicada que cosmología estándar, que claro que se puede recuperar cosmología estándar, haciendo, por ejemplo, que omega dr sea igual a 0 y omega beta asociada con el parámetro de traza de curvatura extrínseca sea 0, esto sería de 0, entonces tendríamos esto que está en el paréntesis igual a 0, y esto sería la ecuación de Friedman de la cosmología estándar, relatividad general. Y bueno, entonces uno puede hacer un estudio de esas ecuaciones cúbicas, encontrar la evolución del parámetro del factor de escala. Aquí podemos ver que aquí tenemos el potencial efectivo. O sea, esto lo podemos describir a través de una ecuación muy sencilla de una partícula indimensional en un potencial con energía igual a 0. Entonces aquí tendríamos un análisis típico de mecánica clásica, aquí sería la energía igual a 0, llegar a un factor de escala máximo y recolapsa, o aquí se contrae, llega a un factor de escala mínimo y se vuelve a expandir, o aquí en este modelo, aquí se empieza a expandir, disminuye su expansión y después se vuelve a expandir rápidamente. Entonces sí podría describir energía oscura. De hecho, la forma de describir energía oscura se hizo allá hace ya algunos años con la colaboración precisamente de Ariadna Montiel, que también fue estudiante aquí de la escuela, y también de Nora Bretón, este amigo Efraín Rojas, y utilizando resultados de cadenas de Monte Carlo y también resultados de supernovas tipo 1A, de datos del Hubble, de oscilaciones acústicas bariónicas y de la radiación cósmica de fondo, del Planck precisamente, propusimos varios modelos. Un modelo interesante es el modelo número 5, donde quitamos constante cosmológica, ya no se modelaba como energía oscura, sino a través de este término geométrico, la traza de la curvatura extrínseca. Y resulta ser que sí puedo ser consistente con las observaciones en una buena precisión. De hecho, aquí sería el modelo que tenemos acá. O sea, poner lambda igual a 0 constante cosmológica, este sería el chi cuadrada, que entre más cercano a 1 es mejor, no está tan mal, y ese sería el valor asociado con omega beta. Entonces, eso nos dio una buena idea, ¿no? Una buena motivación, porque entonces desde este modelo, la energía oscura no sería materia, energía que está en el universo, sino sería un efecto geométrico de la descripción del universo a través de la curvatura extrínseca. Entonces, por nuestro punto de vista, pues es una idea, quizá al haber muchas veces las ideas bonitas no funcionan, ¿no? Pero pues nos gustó bastante. Y lo que estamos haciendo actualmente es modificar ese término de K por términos cúbicos en K. Esas combinaciones específicas son necesarias para que tengamos ecuaciones de movimiento de segundo orden. La ecuación de Friedman pues ahora es más complicada, de hecho se agrega este término, es una ecuación de cuarto orden. Ya saben ustedes que es la máxima que podemos escribir en términos de una fórmula, ¿no? Las fórmulas de Cardano, ¿no? Ya más altas ya no hay en 5 dimensiones. La condición de normalización, y la parte bonita que nos quedó fue que dos de las soluciones de la raíz cuarta son estas. Cuando hacemos el factor de escala grande, vemos que este término va a una constante cosmológica, que sería este, o sea que presenta una expansión acelerada actual.
Y eso pues nos motivó a decir que bueno, pues el siguiente paso quizá ahora volver a utilizar las técnicas observacionales con los nuevos datos y ver si esto funciona, o tratar de dar observacionalmente cuáles serían los valores de omega beta y omega gamma asociada con los términos que van como K al cubo. Y bueno, perdón por lo último, ya fue demasiado rápido, pero bueno, ya son 4:30. Entonces las conclusiones. Entonces, la parte más interesante que hemos estado revisando en los últimos tiempos es que combinaciones lineales o cúbicas de la curvatura extrínseca nos puede conducir a una expansión acelerada consistente con las observaciones del universo. Entonces es algo muy bonito, pura geometría, no habría ahí materia, sino simplemente, entre comillas, un efecto de dimensiones extra y de geometría, cosa que pues a mucha gente le gusta, ¿no? Geometría, no nos metemos con otras cosas que también, desde un punto de vista, uno hace suposiciones extra, ¿no? Desde luego, dimensiones extra, la forma de escribir esto. Entonces, desafortunadamente, pues hay muchos modelos, no tenemos una guía así muy fuerte que nos diga por dónde buscar. Entonces la gente propone muchas cosas, ya se deja a la creatividad de las personas tratar de buscar modelos de energía oscura. Bueno, en este modelo de K lineal se restringieron observacionalmente por con esos datos y es posible entonces reproducir la expansión acelerada. Es uno de los muchos modelos, quizá cientos o miles de modelos que existen. Entonces, pues ya las observaciones actuales o más posteriores, por ejemplo, de DESI, que en los próximos 5 años se van a obtener nuevos datos, pues ya van a ser más restrictivos, ¿no? Entonces ahora sí vamos a empezar a distinguir sobre estos modelos. Si no funciona, pues créanme que creo que no me voy a cortar las venas, hay que hacer otros modelos, pero bueno, pues si uno quisiera que le funcionaran sus modelos, ¿no? O sea, pero bueno, y este es el modelo que les acabo de mencionar. Este es términos cúbicos, tiene la peculiaridad que tiene ecuaciones de movimiento de segundo orden, y está relacionado con algo que se llaman galileones, pero bueno, ya no hay tiempo. Pues eso sería todo. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias. Gracias, Rubén. Gracias. Tenemos tiempo para 5 preguntas, tal vez 6. Y bueno, 1, 2, 3, 6. Carlos fue el primero en Gracias por la presentación. Gracias. Mi duda es más que nada ahorita en la última relación que generó entre lo que es la geometría y ahora sí que el cómo podemos describir lo que sería la materia oscura. Yo leí... Energía oscura. Sí, energía oscura, justamente es a lo que voy. Que yo hace un tiempo leí sobre la teoría de Kaluza-Klein y me quedé con esto de que, no sé usted qué opina usted, es el que sabe. Bueno, pues pero más que nada esto que es materia oscura, y si de alguna forma no es más que energía que es la que sobra de todas las dimensiones que colapsan, porque las fuerzas fundamentales según el Kaluza-Klein están contenidas en tamaño Planck, ¿no? Ajá. Entonces, en cierto modo podría ser que son los efectos que genera la energía sobrante de todo ese proceso en dimensiones más pequeñas. Bueno, no pequeñas, están colapsadas, pero esto es más que nada por, bueno, los efectos que genera, porque cuando, incluso en relatividad, ¿no? Sí. La relación entre las dimensiones espacial y temporal, de que entre más te mueves en una, menos tienes en otra, pero al estabilizarse las fuerzas se sale la gravedad. Sí, algo que ya no les comenté acá, por ejemplo, esos modelos tipo Kaluza-Klein, teoría de cuerdas, era que, por ejemplo, si consideramos estas hipersuperficies metidas en una dimensión mayor, con una coordenada compactada, por ejemplo, la quinta dimensión, entonces estas branas en principio se pueden desplazar sobre la quinta dimensión, y entre las branas tenemos la quinta dimensión, que podríamos asociar con un campo escalar que se le llama radión. Entonces ahí sería energía metida en esa quinta dimensión, si entiendo bien tu pregunta. Y eso lo que hace es que causa ciertos problemas, al menos en ese esquema de 2 branas, no sé en general, pero en ese esquema de 2 branas, causa problemas de inestabilidades, o sea, las soluciones presentan instabilidades. Entonces lo que hace la gente es introduce un término de masa para la separación o la descripción de la separación entre las branas, para tratar de estabilizar en una posición las branas, ¿no? Ahora, en cuanto a la parte de la energía oscura, materia oscura, hay una propuesta precisamente que en algún momento estábamos platicando con Tonatiuh Matos y después nos dimos cuenta que no era original. De hecho, Tonatiuh proponía lo siguiente. Decía que una de las branas se metieran todos los campos que estuvieran descritos, por ejemplo, sin spin, o spin entero, que fueran bosones, y otra parte que fueran los fermiones. Y entonces, que la materia oscura estuviera metido en la parte, o en una brana donde estuviera nada más un campo escalar, su modelo, ¿no?
y entonces la materia oscura sería una resultante de la interacción de la materia que estuviera en esa brana con respecto a nuestro universo, o sea que fuera una interacción. Después nos dimos cuenta que en un libro de Hawking, allá del 2007, ya tiene bastantes años, el universo en una cáscara de nuez, no sé si lo hayan tenido oportunidad de leer. Sí. Ahí viene esa idea precisamente. Después se ha desarrollado en ciertas direcciones y ha dado lugar precisamente al colapso de branas y estas ideas que les comentaba ahorita de la región más oscura, más fría, que era la colisión de dos mundos brana, ¿no?, que se pasaban ahí. Bueno, hay muchas cosas ahí que la gente realmente no se comprende exactamente qué sucede, si es que pudiera pasar esa situación, pero sí podía uno tomar estas ideas de dimensiones extras y Kaluza Klein para tratar de describir también materia oscura, ¿no? O sea, no se hace muy común, pero sí se podría, y quizá en esa dirección que tú propones, o sea, pudiera ser. Y de manera muy breve, es que no quiero quitar tiempo para las preguntas. Okay. La energía oscura se presentaba cerca, obvio no sabemos que en la singularidad, pero muy cerca del inicio, ¿existía energía oscura? En principio sí, o sea, a través, por ejemplo, de las ecuaciones que nosotros, dependiendo del modelo también, pero sí, en principio, por ejemplo, de la ecuación de Friedman que por acá les mostraba, bueno, la estándar, por acá tiene que estar, podemos meter del lado derecho una densidad de energía asociada precisamente con, creo que estabas al principio, ya casi llego, con la cantidad de materia y energía que hay en el universo, ¿no? Y entonces una parte de ahí la podemos meter, bueno, si estos resultados de DESI se siguen manteniendo con el paso de los meses o de los años, pues hay que modificarle la forma, pero en estos modelos de cosmología estándar, o sea, ya, creo que está al principio, creo que por acá, sí estaría presente acá. En esta parte de aquí, esta ρ que involucra tanto la contribución a la contenido de materia y energía, tendrías que meter ahí la parte de materia oscura, la parte de materia bariónica, la parte de radiación, o sea, una suma, y la parte, por ejemplo, descrita de energía oscura. Lo pueden uno meter ya sea a través de lo más sencillo que se ha hecho, que es constante cosmológica, o campos escalares, por ejemplo, una posibilidad. Pero eso estaría presente desde el inicio del universo. Entonces, la constante cosmológica, pues no cambia su valor, ¿no? Entonces, en el inicio del universo, esa parte no domina, porque las partes que van a dominar van a ser las densidades de energía que vayan como el inverso de la distancia del factor de escala. Por ejemplo, la radiación va como 1 entre la cuarta, cuando es pequeña domina en la evolución primigenia. Materia después pasa a dominar porque va a 1 entre al cubo. Pero constante cosmológica, cuando se mantiene constante, esa va a dominar hasta tiempos recientes. De hecho, en principio, si el modelo de lambda CDM que está ahorita, bueno, no es una prueba concluyente, sino es una sugerencia y posible evidencia de que no sea constante cosmológica, la gente, pues como les voy a comentar, pues vamos a estar trabajando, espero, en esta dirección. Pero si fuera constante cosmológica, la época de igualdad materia con constante cosmológica pasó hace como, cuando la edad del universo era de 9.800 millones de años. Entonces, relativamente reciente, el universo tiene, en el modelo de cosmología estándar, el universo tiene una edad de cerca de 14.820 millones de años. Entonces ya no, bueno, en términos de universo, pues es hace mucho tiempo, ¿no? Pero en la evolución, pues es relativamente reciente, ¿no? Entonces, sí, esa parte contribuiría desde el principio, pero no dominaría. Claro. Excepto dependiendo del modelo, porque pueden ser modelos de campos escalares donde hay modelos donde esta parte de phi, pues a lo mejor sea muy apreciable al principio, entonces había que también tener restricciones observacionales sobre la abundancia de elementos ligeros, posibles señales en la radiación cósmica de fondo, para ver si realmente hasta cuánto contribuye la energía oscura. Sí, de nada. Hola, doctor. Sí. La duda que yo, bueno, la pregunta que yo tenía es de que hace tiempo yo leí, bueno, trabajo era muy en particular en el que tú tenías pues una brana de 3 dimensiones metida en una variedad de fondo de 5 dimensiones, pero la idea que tenían era que tenía su acción y planteaban una constante cosmológica para cada una de ellas. Ajá, sí. Igual es solo una idea, o bueno, no sé si me podría... Es una simplificación, bueno, es una idea que la gente utilizó, desde el principio, con esos modelos que les platicaba de Raman Sundrum, porque en principio la constante cosmológica en el fondo, cuando uno utiliza que tenga un valor negativo que se le conoce que sea anti de Sitter, lo que te hace es que te confina la gravedad a la superficie. Es como si fuera una especie de opresor que no te deje escapar la gravedad, y entonces te reproduce la gravedad en 4 dimensiones que vemos de una manera muy, 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 muy buena. Porque de hecho lo que uno quisiera tener desde cuerdas más bien sería constante cosmológica positiva, que es el espacio de de Sitter. Pero, bueno, también aparecen anti de Sitter en cuerdas, pero
Si uno tuviera de Sitter, por ejemplo, con constante cosmológica, en el espacio de fondo pasan cosas muy curiosas cuando mete efectos cuánticos semiclásicos, ¿no? Se empiezan a crear objetos, pares de partículas, pares de cuerdas, anticuerdas, bueno, ya saben que especulo, bueno, al menos les mencioné. En un artículo hace muchos años nosotros especulábamos sobre un campo que pudiera producir universos, un par de universo antiuniverso, con esta idea que se ha desarrollado en los últimos años del multiverso, pero esa configuración sí es una de las primeras y que vienen motivadas por otros modelos. Meter constante cosmológica en el fondo y constante cosmológica en la brana, ¿no? Y entonces, de hecho, son de las ecuaciones que presentaba acá, son precisamente esas, las que puse. Pero en general, pues podemos cambiar, como tenemos, entre comillas, esa libertad. Lo que queremos, claro, es tener un modelo que describe expansión acelerada tardía del universo, y como les comentaba ahorita, ¿no? O sea, gracias a todos los datos que vamos a tener y que tenemos actualmente, pues ya podemos discriminar entre modelos, ¿no? O al menos decir cuáles pudieran funcionar y cuáles no. De hecho, ya se han discriminado muchos modelos inflacionarios también, viendo la radiación cósmica de fondo. Entonces, sí es bastante... Y sí, a lo mejor no sea una pretensión decir que la cosmología está llegando a una época dorada, ¿no? Por toda la cantidad de datos. Ustedes, pues les va a tocar, es toda esa información que se va a generar en los próximos años, desde ondas gravitacionales, la detección de todas esas estructuras a gran escala, todas las cosas del web, por ejemplo, todas esas cosas. Entonces, pues va a haber muchísimo de dónde estudiar cosas, ¿no? Entonces, sí. Gracias. Nada. Hola. La inflación, como mencionó, explica muchas cosas, e inclusive el comienzo del mecanismo de Higgs en el modelo. ¿Por qué siempre se toma la inflación es una expansión acelerada muy grande al inicio del universo? Hay modelos que unifican la energía oscura con inflación, y quizás en que nos mostró de Rho mayor que lambda, se puede modelar esta inflación al inicio. Probablemente, no recuerdo citas específicas, pero lo que sí sé es que hay modelos que eran descartados desde el punto de vista de 4 gravedades estándar, o sea, Einstein, que revivieron por la idea de dimensiones extra, o sea, que sí satisfacían con las cuotas observacionales y sí podían reproducir. Ahora, hay que ser también, hay modelos alternativos a inflación, ¿no? Hay otros modelos que le llaman los modelos epiróticos, que tiene que ver con colapso de branas. De hecho, eso fue propuesto por un físico de Cambridge, se llama Neil Turok. Bueno, si ustedes lo vieran, yo creo que se darían cuenta que sí lo propuso él. Es bastante peculiar la persona, es muy inteligente, obviamente. Es muy dedicado, muy bueno. Pero, curiosamente, tuve la oportunidad de estar en una plática, precisamente también estaba Alan Guth ahí, y entonces él, pues imagínense, era el modelo contrario a inflación, ¿no? Se dieron un buen agarrón, de los que vale la pena grabarlos. O sea, sí, de veras, o sea, ahora sí a tirarse, pero a la máxima potencia, al máximo nivel. Entonces, sí estuvo bueno. Pero entonces estos modelos, pues en los próximos años se van a ver más. De hecho, hay un caso curioso que la gente lo acusa de ¿cómo le llaman? Cuando cambias de opinión muy rápido. Hay una persona que también propuso inflación, que está en Princeton, creo que se apellida Albrecht, ¿cómo se apellida? Que él propuso inflación y después se cambió a modelo epirótico. Entonces como que cambió y entonces hubo una discusión hace algunos años, de hecho fueron artículos en Nature, creo, y en Scientific American, donde el grupo que apoyaba inflación, pues mucha gente, y un grupo que apoyaba el otro punto de vista, que no era inflación, también era gente relevante, ¿no? Entonces, hasta donde se quedó, hay una discusión hasta casi a nivel ya no pasó como en el debate, va, que se acaban sus cartelitos. Inflación no funciona, inflación sí funciona, pero sí, o sea, esa discusión se ha mantenido en los últimos años. Entonces, sí pudiera ser que haya modelos que pudieran funcionar, cosmología de branas que no funcionaban con cosmología estándar, pudiera ser. No los conozco, pero sí, había que pues, rastrearlos, ¿no? Pudiera ser. Gracias. Maestro, una pregunta. Sí. Donde menciona que hay una de las ecuaciones de Friedman en donde metió un término de radiación oscura.
que mencionó que era como la radiación que se vería desde la superficie como externa que contiene a las Ajá, dimensiones. esa constante C viene de como la energía vista de la superficie desde fuera. Entonces esa ecuación de Friedman lo que hace es modelar más bien cómo se ve la parte de fuera, o por qué es que mete ese término. Lo que sucede es que de las ecuaciones de movimiento para la superficie, que les platicaba aquí cuando incluimos gravedad, son las ecuaciones análogas de lo que sucede en el electromagnetismo, donde tenemos la discontinuidad del campo eléctrico debido a una densidad de carga superficial, que sería esta. Hay una densidad de masa superficial, entonces esto sería como E2 menos E1. De esas ecuaciones tenemos una brana que tiene una densidad de energía sobre una superficie que es infinitamente delgada. Entonces lo escribimos a través de, por ejemplo, una delta de Dirac, ¿no? Entonces cuando tú resuelves las ecuaciones de Einstein en 5 o en n dimensiones, equivalentemente en 5 se pueden escribir en términos de esas ecuaciones que ahorita les presenté. Entonces cuando encontramos las ecuaciones de movimiento, resulta ser esta ecuación, ¿verdad? La que tú me dices. Sí. Ese término. Entonces resulta ser que la ecuación de Friedman se modifica por este término, y pues en principio también sería un término extra porque viene de la constante cosmológica en el fondo, o sea, sería un espacio como, ya sea positivo, negativo, de Sitter o anti de Sitter. Pero esta constante C le podemos hacer un significado físico, sería como la energía de la superficie vista desde el espacio de n dimensiones, que es como, tiene la dependencia como si fuera una densidad de energía de radiación, ¿no? Porque va como 1 entre la cuarta. Pero su significado físico no está asociado con los fotones, sino más bien con las dimensiones extra. O sea, cómo evoluciona la superficie de la brana, porque aquí está pues la ecuación de Friedman, ¿no? Cómo evoluciona el factor de escala. Aunque tenga la misma estructura, por eso se le llama el factor de, otra vez oscuro, ¿no? De radiación oscura, ¿no? O sea, no le podemos hacer ahí con fotones, o sea, con radiación, sino que estarían metidos los fotones acá, ¿no? Una suma de términos que describen bariones, fotones, quizá constante cosmológica, modelos de energía oscura. Y la modificación de dimensiones extra y estos mundos brana para este modelo vienen metidas acá. Aquí no se ve tanta modificación como las ecuaciones últimas que les presenté, ¿no? Porque ayer era una ecuación algebraica de tercer o cuarto orden, ¿no? Aquí quizá no se ve tan rudo trabajar sobre ellas, ¿no? La otra sí está... Aunque son ecuaciones algebraicas, uno puede decir, pues son raíces. Nos hemos tardado bastante tiempo porque le hemos descubierto a matemáticas cosas muy raras. No sé si, a matemática, programa de matemática. No sé si a ustedes les haya tocado eso, que a veces uno no sabe qué es lo que hace matemática realmente. Sino cuando empieza uno a graficar o a hacer cosas, te das cuenta de que matemática, quién sabe, bueno, uno no, obviamente no sabe en la programación, ¿no? No sé qué criterios hace, que a veces nos daba una solución, a veces nos daba otra, y no sabíamos ni por qué. Las mismas ecuaciones, con las mismas condiciones iniciales, los mismos parámetros, nos daba a veces una forma y a veces nos daba otra. Y entonces no supimos, bueno, más o menos tenemos una idea de lo que pasa. Pues precisamente el profesor Alfredo López Ortega, no sé si lo conocen, él me decía alguna vez que tiene que ver porque está hecho con autómatas celulares, ¿no? Y que pues a veces toma una forma y a veces toma otra, y entonces, quién sabe. Entonces nosotros tratamos de decirle que no haga esas cosas y decirle casi qué hacer con cada raíz, o sea, decir, agarra la primera raíz, ahora calcula de esta la primera raíz imaginaria, ahora haz esto, para tener más control. Y aún así, no sabemos si realmente lo que obtenemos es confiable, porque salen cosas bien raras. Ya no les presento gráficas, además por el tiempo y además porque todavía no estamos seguros de qué sucede. Para el último modelo que les decía, de la ecuación de cuarto grado. Entonces ahí pues sí hay términos complicados. Pero sí, ese sería ese término que no está asociado con fotones, sino serían dimensiones extra, exclusivamente. Igual este término cuadrático en ρ, pura dimensión extra. Y branas. Sí, de hecho tenía dos preguntas, pero solo voy a hacer una. Sí. Gracias, profesor. Pues de nada. Es más o menos sencilla, y no sé cuál cree usted que es la mejor idea o cuál piensa usted para describir a la energía oscura, por ejemplo, esto de los mundos Brana o, por ejemplo, campos escalares o incluso entre las otras descripciones que dio. Pues mira, siendo sincero, o sea, mundos Brana necesitas utilizar más cosas, digamos, adicionales, como las dimensiones extra. Desafortunadamente, la teoría de cuerdas, pues ha caído en una época, digamos, no quiero decir la palabra, ¿verdad?, pero que no hace tan popular, ¿no?, actualmente, hasta donde yo sé. Hace algunos años era muy popular, la gente, Edward Witten, muchas personas famosas trabajaban. Entonces es muy complicado, y más que nada porque predice la existencia del multiverso, que a la gente también le ha gustado la idea del multiverso y ha tratado de hacer predicciones de la idea del multiverso.
Pero quizá ya personalmente a lo mejor no sea tan loco, entre comillas, proponer un campo escalar en el sentido de que sabemos que existe en la naturaleza. Pues por ejemplo el Higgs, sabemos que existe. Entonces decir que por ahí hay un campo escalar que le podemos hacer una energía, a lo mejor no sea tan loco, ¿no? En el sentido de que no tenemos que tomar más hipótesis adicionales, ¿no? A lo mejor hoy te podría decir, a lo mejor mañana cambio de opinión, ¿verdad? Si sale aquí mejor cosas, decir, no, pues este modelo es la quinta maravilla, y se te produce todo, y hasta porque yo estoy aquí hablando y todo, no tanto, ¿verdad? Pero pero te podría decir que quizá los campos escalares, porque son campos de spin cero, de lo más sencillo que, entre comillas, puede uno usar, que en principio sabemos que existen. Hace algunos años no podía decir esto, porque no se había descubierto el Higgs, pero ahora sabemos que sí existen. Entonces uno puede decir, pues eso como que sería el modelo, entre comillas, más económico, menos especulativo quizá. A lo mejor esa sería como que mi propuesta. El problema con todos esos modelos, como no se los mencioné explícitamente, es que no tenemos una teoría fundamental. Si tuviéramos una teoría fundamental que nos describiera gravedad, todo lo demás, pues ya no tenemos que estar inventando modelos, ¿no? Ya de ahí tendría que salir todo, en principio, que es el sueño de mucha gente, ¿no? Tener el universo en una playera escrita aquí las ecuaciones, ¿no? Y hacerse rico vendiendo las ecuaciones. De hecho, yo no sabía que, por ejemplo, la ecuación de Dirac, me dijeron los estudiantes, que es la ecuación del amor. Dije, pues me hubiera sabido antes, me lo hubiera puesto yo antes, haber tenido más suerte quizá, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Entonces, pues no sé, si tuviera uno la ecuación, una ecuación así, pues ya no teníamos que proponer modelos, porque no tenemos una teoría fundamental que describa todas las interacciones. Por eso es la gran cantidad de miles, literalmente, de modelos que existen, ¿no? Quizá a lo mejor cientos, quiero ser optimista o pesimista, de los modelos que pudieran describir algo, pero pues que sepamos qué cosa es la energía oscura, yo lo veo complicado. De hecho, es más probable que sepamos qué es materia oscura, quizá. Si se llegan a detectar esas partículas de modelo extendido, que sean partículas, pues ya la gente dice, no, pues eso es. Pero si no, pues estamos en un nivel, como estamos ahora, de especulación, pues bien grande, ¿no? Entonces, por eso son esos miles, 10,000, 20,000 artículos que hay en el área. Entonces, por un lado está bien porque pues tenemos que comer, ¿verdad? Tenemos trabajo y nos va, si nos ocurre algo que no esté, o a lo mejor sí algo loco también, porque pues puede ser. Pues, de hecho había una publicación antes de libros, no sé si todavía en la biblioteca hayan visto una editorial que se llama Publish or Perish, publica o perece, no sé si todavía hayan visto por ahí. Entonces resulta ser que, pues sí sigue haciendo eso actualmente, ¿no? Si está uno en la parte de investigación, obviamente si no publicas, pues ya. Pero y eso es también una presión, ¿no? Entonces, por ese lado, pues parece ser que tenemos todavía más con qué jugar, ¿no? En el sentido de que no es constante cosmológica, si es eso, pues yo creo que va. Aparte la gente estaba estimulada, pues ahora creo que a lo mejor nos vamos a estimular más en estudiar energía oscura con otros modelos. Cosa que se queda a nivel no nada más de especulación, porque ahora sí ya podemos comparar con las observaciones, ¿no? Que eso es algo ya más maduro, ¿no? O sea, no nomás es proponer 1000 modelos teóricos, que quién sabe si describan algo. Ahora sí, si realmente quieres tomártelo en serio, pues ahora a ver si eres tan bueno, quizá, y ver si otra palabra. Si eres tan bueno, pues a ver si realmente cómo puedes satisfacer todas las cotas observacionales que va a haber, ¿no? Que van a estar muy restringidas. Entonces a lo mejor ahí sí ya va a ser muy complicado, ¿no? A lo mejor de esos 10,000 modelos van a quedar 9,999, ¿no? Puede ser. Bueno, a lo mejor 5,000, no sé. O a lo mejor menos, ¿no? A lo mejor 100. Pero de todas maneras, hasta que no tengamos una teoría que describa todas las interacciones, pues se queda a nivel de propuesta, ¿no? O sea, porque pues nadie nos dijo, entre comillas, cómo construir un modelo estándar de partículas. O sea, no estaba escrito en una piedra, en una pared, ahí en una pinta, no estaba, ¿no? Se tuvo que ir construyendo, pues, paso a paso, y se vio que funcionaba. Entonces, pues, en ese sentido es algo parecido al que sucede actualmente, ¿no? Uno lo va construyendo, y si va viendo que funciona, a lo mejor ciertas ideas van a ser la guía, ¿no? Que la gente lo ha usado, pero no ha encontrado algo. Perdón, ya me estoy mucho. Así que le dejo, entonces, sería todo. Y, pues, sí, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Daniel por la invitación. Muchas gracias. No, pues gracias. Te traemos tu cartoncito. Ok, gracias. Te recojo el micrófono. Sí, porque no ya me lo show. Sí, ya son varios compañeros.